para que ustedes puedan recordar la información que hemos visto desde la clase número 1 hasta la 5. En la clase anterior, luz, calor y sonido, que la dividimos en 3 sesiones, vimos acerca del sonido, los mantras, los 7 chakras, que se pueden activar a través de mantralizando las letras I, y se puede desarrollar la clarividencia. Y se encuentra en el entrecejo. A través del mantra E se puede desarrollar la clariaudiencia y físicamente está ubicado en nuestra garganta, en la laringe. A través del mantra O se puede desarrollar la intuición y se encuentra en nuestro corazón, levemente en la mitad de nuestro pecho, levemente al lado izquierdo. A través del mantra U se puede desarrollar la telepatía y se encuentran físicamente ubicados en lo que se conoce plexo solar, a 3 centímetros encima de nuestro ombligo. Ese se activa con la letra U. A través del mantra A, que se encuentra en nuestra espalda, allí donde están nuestros pulmones, se desarrolla el recuerdo de las vidas pasadas. A través del mantra M, se puede salir conscientemente en cuerpo astral y está ubicado en nuestro centro prostático o uterino. A través de la letra S o el mantra S se transmutan nuestras energías y se lo ubica en el coxis de nuestro cuerpo. Vamos a ver en esta ocasión el tema número 6, que se titula La máquina humana. ¿Qué es una máquina? Nos toca definir a una máquina. Aquí al lado derecho ustedes pueden ver varios tipos de máquinas, unas muy sencillas, como la bicicleta, otras un poco más complejas, como un automóvil. Luego vemos algo con una complejidad mayor, como es un carro de Fórmula 1, y algo que tiene una complejidad relativamente alta, como lo es un avión. Todos estos dispositivos, bicicleta, auto y vehículo, tienen en común que son máquinas, que se define como un conjunto de partes que funcionan como un todo, mediante una fuerza o energía, produce un trabajo. Podemos diagramar este concepto a través de este pequeño diagrama de caja, en la cual entra energía a cierto mecanismo, cierto conjunto de partes, y que luego producen un trabajo, es decir, nos ayudan a desplazar de un lado a otro, nos ayudan a transformar ciertas materias, nos ayudan a transformar ciertos productos. Existen diferentes tipos de máquinas. Mientras la máquina es más compleja, requiere más conocimientos y preparación. Bien, bajo esta definición nos toca consultarnos si el hombre realmente es una máquina. El gran filósofo de la era moderna, Samael Aun Weor, acerca de este tema, dice que el hombre ha inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles, y sabe muy bien que para poder servirse de una máquina necesita a veces de largos años de estudio y aprendizaje. Pero en cuanto se trata de sí mismo, se olvida totalmente de este hecho, aunque él mismo sea una máquina más complicada que todas las que ha inventado. Bajo esta declaración de este gran filósofo de la edad moderna, nosotros podemos sintetizar que efectivamente nos es evidente que el hombre ha creado muchas máquinas de diferente tipo y que sirven para variadas actividades, y a los inventores o creadores les ha tomado mucho tiempo, muchos años inclusive, el desarrollarlas e implementarlas. Más sin embargo, dice, esa persona, ese inventor, jamás se ha preocupado por definirse él mismo como una máquina, y mucho menos le ha invertido tiempo a estudiarse.
Ahora, vamos a contestar la pregunta acerca de si el hombre es una máquina. ¿Aplica la definición de que si el hombre es una máquina? Cada ser humano es una máquina que capta determinadas energías, las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. La máquina humana se mueve bajo los impulsos de las fuerzas sutiles de la naturaleza. ¿Cuáles son estas fuerzas sutiles? Las radiaciones cósmicas y el yo pluralizado o ego. ¿Cuáles son esas radiaciones cósmicas? Son las radiaciones duras, rayos de gran dureza y elevado poder de penetración procedente del espacio sideral con energías que oscilan alrededor de los 5 millones de electrovoltios. Un ejemplo de una radiación dura son las radiaciones ionizantes, como los rayos gamma, rayos X, que se usan en la medicina pues para ver nuestros huesos y ver nuestros órganos. ¿Cuáles son esas radiaciones blandas? Son los rayos secundarios que son producidos dentro de la atmósfera terrestre. Por ejemplo, los rayos electromagnéticos, una luz solar, una luz de un foco. Esas son las radiaciones pequeñas o secundarias. La máquina humana se mueve bajo estas dos influencias, las radiaciones cósmicas y el yo polarizado o ego. El Sol, con su calor, el buen o mal tiempo, la lluvia, la conjunción planetaria, las cuadraturas, dan determinado lugar a que surjan determinados yoes, que se apoderan de la máquina, pero la pobre marioneta humana no tiene ni siquiera idea de que está siendo víctima de esas impresiones o de esos impulsos que le da pues ese yo psicológico. Simplemente no se da cuenta de los cambios que produce o que le produce en sus estados interiores y físicos lo que hacen los agregados psicológicos. Eso se produce porque la conciencia está dormida. El yo la tiene completamente atrapada y no le permite ejercer sus poderes al momento de percibir lo que le rodea. ¿Cuáles son los centros de la máquina humana? Miren, nosotros tenemos centros psicofisiológicos dentro de nuestra constitución física. Esos centros psicológicos están compenetrados en todo el organismo y tienen, sin embargo, un punto básico capital o lugar físico en nuestro cuerpo. Esos centros son 5 inferiores y 2 superiores. Cada uno de los 5 centros de la máquina tiene funciones específicas absolutamente bien definidas. Los 5 centros inferiores se encuentran bajo el control del yo psicológico. Miren la parte importante, mis estimados participantes. Tenemos 5 centros dentro de la máquina humana que están bajo control de los egos. Y solamente tenemos 2 superiores a los cuales nosotros accedemos cuando hacemos un trabajo de muerte psicológica, de nacimiento y de sacrificio por la humanidad, o mejor conocido como los 3 factores de la revolución de la conciencia. El primer centro es el centro intelectual. Está ubicado en nuestro cerebro. Ese centro intelectual tiene funciones como la razón, la memoria, el pensamiento, el análisis. Necesitamos estudiar el yo, cómo se manifiesta en esos funcionalismos, es decir,
cómo se manifiestan los pensamientos y en la imaginación o fantasía. Debemos de ponerle coto, o sea, un alto a la infinidad de pensamientos que nos asaltan constantemente, impidiéndonos la mejor concentración en los diferentes actos de nuestra vida. El desgaste excesivo de la energía de este centro, o sea, el centro mental, ocasiona trastornos psíquicos y físicos, que en última instancia se convierten en locura, esquizofrenia, histeria, etc. Aquí tenemos que tener claro que mientras más usamos un centro o usamos excesivamente, ese centro se termina descontrolando y da paso pues a enfermedades psicosomáticas o psicológicas que no permiten el control de lo que conocemos como la máquina humana. La lectura o estudio prolongado por horas es perjudicial para este centro. Se debe equilibrar la lectura con la acción del centro motor y emocional. Caminar, respirar profundamente, escuchar música suave, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el centro intelectual, es el centro más lento de todos. El siguiente centro es el centro motor y se encuentra ubicada aquí al inicio de nuestra columna vertebral, más o menos a la altura de la nuca, en la parte superior de la espina dorsal. Tiene funciones motrices y maneja nuestros hábitos. Necesitamos autodescubrirnos, estudiar y comprender a fondo nuestros hábitos, la manera de hablar, de vestir, de andar, de mirar, de gesticular, etc. Está relacionado con los hábitos que adquirimos como la imitación, la moda. El abuso de esta actividad del centro motor conlleva el deterioro de las partes del cuerpo físico o a la invalidez parcial o total del organismo, como por ejemplo ese intenso uso de este centro, el centro motor, como lo hacen los deportistas, los atletas de élite, hacen que su centro se agote de manera prematura. Nuestros movimientos deben ser rítmicos, equilibrados, y este es más rápido que el centro intelectual. El siguiente centro, el centro instintivo, se encuentra al final, en la parte inferior de la espina dorsal, allí en nuestro centro coxígeo. Allí hacemos los procesos de asimilación físico-químicos, la degustación, la digestión, circulación de la sangre, la regeneración celular, es decir, la inteligencia natural del cuerpo, o aquellas funcionalidades de nuestro cuerpo físico que no requieren de nuestra voluntad, como por ejemplo el centro circulatorio, el centro cardíaco, el centro nervioso, el centro simpático, el parasimpático. Además existen los instintos de conservación, instinto sexual, instintos de repulsión, instinto de alimentación, etc. Existen también muchas perversidades del instinto. En todo ser humano existen fuerzas subhumanas e instintivas que paralizan el verdadero espíritu del amor y de la caridad. Esas fuerzas demoníacas deben primero ser comprendidas, luego sometidas y eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintivas, criminales, lujuria, cobardía, miedo, etc. Tiene que ver con los casos de la emoción violenta. Es más rápido que el centro intelectual. El siguiente centro es el centro emocional. Disculpe. Es el encargado de coordinar todos nuestros procesos emocionales. Se encuentra ubicado en el plexo solar, allí a unos 3 centímetros encima de nuestro ombligo, que es el mismo, en el centro emocional es el mismo centro esplénico en el cual nos concentramos cuando mentalizamos la letra U. Este centro emocional es el encargado de coordinar todos nuestros procesos emocionales. Debemos evitar las impresiones nefastas provenientes de la música rítmica, altisonante, estridente, las conversaciones morbosas o violentas, la maledicencia, la mentira, todas cosas que dañen nuestras emociones. Las emociones negativas o subhumanas
se estimulan con el cine y la televisión, en las proyecciones o películas violentas, pornográficas, novelas mediocres, etcétera, etcétera, etcétera. Los sentimentalismos pertenecen a este centro. El estudio y comprensión de ellos es fundamental para la eliminación del yo psicológico pluralizado. Es más rápido que el centro motriz e instintivo. El siguiente centro es el centro sexual y está ubicado en nuestros órganos genitales. Tiene a cargo los funcionalismos del sexo, reproducción de la especie, placer, desarrollo espiritual para aquellos que practican sexualidad trascendente con fines espirituales o la suprasexualidad. Es a través del cual se da el nacimiento segundo en todas las religiones. Está relacionado con lo que en varias religiones se conocen como la caída edénica. El bautismo limpia el pecado original. El volver a nacer, lo que le dice Cristo a Nicodemo, tiene que ver con los misterios sexuales de todas las antiguas tradiciones, el tantrismo, el Samaipuna, el camino de edad, el noveno sendero, misterios eleusios, orfismo, etc. La humanidad desconoce los misterios del sexo, pero siempre fueron enseñados y velados para aquellos que estaban preparados. Es nuestra bodega energética y es el centro más rápido de todos. ¿Cuáles son los centros superiores que tenemos? Tenemos dos centros superiores. El primer centro es el centro emocional superior que se encuentra en nuestro corazón. Y el siguiente centro es el centro intelectual superior que se encuentra en nuestro cerebelo, es decir, en la parte interna de nuestro cerebro. No están bajo el control de los yoes, son los centros superiores del ser. Y solo los utiliza el ser para expresarse en el cuerpo físico o en esta máquina humana. ¿Qué debemos hacer para nosotros comenzar a familiarizarnos con nuestros centros? Primero, hacer las prácticas del observador observado. Necesitamos observarnos a nosotros mismos, pero no se trata de observar los pasos que damos ni de la forma del cuerpo. La vigilancia sobre nosotros mismos implica el estudio silencioso y sereno de todos nuestros procesos psicológicos íntimos relacionados a estos 5 centros. Es decir, qué ocurre en nuestro cerebro, qué ocurre físicamente, qué ocurre en la parte instintiva, qué ocurre en la parte emocional, qué ocurre en la parte sexual. La parte de la clave sol es la segunda práctica, que ya lo vimos, que es aprender a recordarnos a nosotros mismos. Haciendo uso del sujeto, de quién soy, del objeto, es decir, cómo estoy físicamente ubicado en un lugar, qué hay dentro de mí en cada uno de los centros, el objeto, qué es lo que estoy haciendo en un determinado momento, y el lugar, es decir, el lugar donde me encuentro, o el lugar o el medio ambiente que me rodea en todo momento. Esto me va a permitir autoobservarnos, autoestudiarnos en todo momento y nos va a ayudar a pillar, entre comillas, o a pescar, entre comillas, alguna manifestación egoica que exista en nuestra vida. La tercera práctica es el recuerdo de sí, que consiste en estarnos recordando constantemente qué es lo que estamos haciendo. Las 3 prácticas son muy útiles para el autodespertar. Tenemos que estar conscientes que el despertar es íntimo y muy particular. No podemos esperar que nuestro medio ambiente cambie para nosotros cambiar. Debemos de estar muy conscientes de que el cambio se inicia dentro de nosotros. Debemos estar conscientes que no somos uno dentro de nosotros, sino que somos legión. Y esa legión representa a esas manifestaciones egoicas que deben de ser estudiadas, comprendidas y eliminadas, para que en su reemplazo advengan las virtudes, advengan los dones, advengan los poderes ocultos, para que allí se vaya integrando esas partes autónomas del ser que están dispersas
y se hagan uno con Él. Y en algún momento Dios quiera que nosotros logremos ese ansiado momento de la cristificación o el convertirnos en un superhombre con el cuerpo que Dios nos ha dado. Bien, la siguiente clase es el mundo de las relaciones. Hasta aquí no sé si tenga alguna duda, alguna consulta acerca del tema que hemos visto. Este es un tema bien interesante, es un tema bien importante que nosotros nos hagamos, que lo llevemos a reflexión y nos hagamos conscientes, nos hagamos la firme tarea de ir autodescubriendo entre nosotros cada uno de estos 5 centros. Si nosotros logramos descubrir los 5 centros de la máquina humana, nosotros vamos a estar en ventaja ante la manifestación egoica, porque nos va a ser posible analizar de manera separada cada uno de esos puntos a través del cual el ego controla y maneja nuestra vida. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor, hágala saber. Hola, yo tengo una duda. Una parte dijo que el desgaste excesivo de la energía del centro intelectual puede causar trastornos psíquicos, como por ejemplo la esquizofrenia. Yo tenía entendido que con esta enfermedad se nace, entonces sí me gustaría que me explique esta parte. Ya, verá, es muy importante su pregunta. Mire, nosotros en la actualidad tenemos una serie de enfermedades, tanto físicas, psicológicas, que bueno, ya luego pasan cuando descontrolan tipo psiquiátricas, que tienen una explicación médica muy aceptada. Pero hasta la ciencia médica tiene su nivel tiene hasta está limitado su alcance de comprensión acerca de las causas de las enfermedades. Si nosotros analizamos grandes científicos como el señor Freud, que era un científico psicológico, psiquiátrico, él llevaba a la conclusión de que efectivamente el ambiente psicológico que le rodea al ser humano también es causante de la enfermedad. Hemos sido testigos indirectos, por ejemplo, en esta pandemia, que muchas personas murieron efectivamente por el COVID, pero hubieron otras que murieron por la preocupación, murieron por la tensión, murieron por el estrés que les causaba el haber perdido a un ser querido, etc. Eso nos da a pensar que efectivamente una parte de la enfermedad se deposita también en la parte psicológica y psicosomática. Ahora, hagámonos de cuenta que nosotros somos un cuerpo físico, pero dentro de ese cuerpo físico existe una pluralidad de entidades psicológicas, existe ciencia, existe conciencia, y que ellos realmente son los que administran nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de que una persona tiene esquizofrenia en estos estudios, nosotros hablamos que es el centro que está descontrolado, es el centro intelectual. Y al ser incontrolado ese centro intelectual, tendríamos que buscarle la causa del descontrol. A veces esa causa es presente en esta vida, desde que inició la persona, desde que nació hasta la fecha en que se presentó la enfermedad. Por ejemplo, existen signos del zodíaco que están muy propensos a usar la mente más intensamente que otros. Los signos aire, los signos fuego, están relacionados o tienen esa predisposición a
usar mucho la mente. A eso se refiere cuando la máquina humana se mueva a las fuerzas sutiles en la naturaleza. Si una persona, supongamos, un signo fuego, un signo aire, que son los que tienen más locuaz la parte mental, el signo aire es Acuario, el signo aire es Géminis, el signo aire es Libra, ¿sí? Si una de las personas que nacidas en este signo permiten o le dan rienda así suelta a la mente, en algún momento ese centro intelectual se va a cansar y se descontrola y le va a dar paso a ciertas enfermedades que no son sino consecuencia del mal uso de ese centro. En referente al tema de que si alguien nace o no con una enfermedad, también es un tema muy interesante, de mucha tela que cortar allí. Porque lo que nosotros vivimos en este momento es consecuencia de lo que nosotros hicimos en esta vida y lo que venimos arrastrando de vidas pasadas. Supongamos que una persona usó mucho su mente en vidas pasadas. Sin embargo, desencarnó de manera normal. Ese desequilibrio causado en vidas pasadas, en esta vida, lo va a acompañar. Y como consecuencia de ese desequilibrio va a presentar esa enfermedad. Entonces, es por eso que en estos estudios es importante estudiar las vidas pasadas para saber cuáles son las deudas que arrastramos o qué cosas hicimos mal en esas vidas, porque en esta vida nos va a tocar compensarlo para tener un equilibrio físico, equilibrio emocional, equilibrio mental, que nos permita tener las bases para hacer nuestro trabajo de autodescubrimiento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, diga. Disculpe, ¿cómo nace el miedo? Otra vez, por favor. ¿Cómo nace el miedo? El miedo, ya. Mire, dentro de nosotros tenemos esas entidades oscuras, negras, negras calcificadas, sulfurosas, arsenicadas, que se llaman ego. El ego tiene varios pilares sobre el cual soporta su acción, que se conocen los tres anticristos dentro de nosotros mismos. El uno es el anticristo relacionado a la mente, el otro a la pasión y el otro tiene que ver con la mala voluntad. Estos tres anticristos dentro de nosotros, que son las herramientas principales en las cuales se desdobla el ego, tienen como medio ambiente preferido lo que se conoce como miedo. El miedo es el caldo de cultivo de los agregados psicológicos y es el multiplicador de su accionar. Vamos a decirlo así, por ejemplo. Supongamos que una persona le tiene miedo a la oscuridad o a una araña. Supongamos que ese miedo nace porque en la niñez alguien le dijo que las arañas hacían daño. ¿No es cierto? Nació con esa pequeña semilla. Cuando tenía 6 años, alguien decía, oye, ocurre la araña que te puede picar y te mueres y te conviertes en hombre araña, te pasa esto y lo otro. Entonces, ese pequeño miedo, a medida que pasa el tiempo, si lo tuvo a los 6 años, luego cuando tenga 8, 9, 10, 8, él lo va alimentando por voluntad propia ese miedo. El ego utiliza o se utiliza de tal manera que le crea situaciones al ser humano para que vaya alimentando esos miedos y mañana más tarde, después de años, ese miedo se convierte en algo tan grande como una fobia. Que esa fobia le va a ser posible controlar, por ejemplo, su sistema respiratorio, su sistema cardíaco. Y si a esa persona se le acerca una araña, posiblemente hasta le dé un paro por la fobia que la ha desarrollado. Es decir, el miedo es un caldo de cultivo en el cual se desarrollan los egos. ¿Cómo se matan los miedos? Los miedos se matan enfrentándolos. ¿Cómo se mata un agregado psicológico? Se mata con ciertos pasos muy claros y establecidos que se los vamos a compartir en un momento.
La muerte del agregado psicológico es toda una ciencia. Allí les voy a enviar por WhatsApp cuáles son los pasos. En esta clase no los vamos a analizar. No los vamos a analizar por asunto tiempo, pero sí les vamos a dejar un inicio o un adelanto de cómo se mata un defecto. Bien. La muerte psicológica o la eliminación de los miedos y sus manifestaciones es toda una ciencia, toda una ciencia. Toda una ciencia que tiene dos actores. El un actor son ustedes, su humana persona, con sus 5 centros, con el anhelo de autodescubrirse. Y el otro actor son las divinidades. Son esa parte maravillosa y prístina que está dentro de ustedes, repartidos en 3% de conciencia, que es la que los motiva a revolucionarse, pero que si ustedes no lo conviertan en acción, pues lamentablemente no va a dar sus frutos. Entonces, la metodología de muerte psicológica se basa en 6 pasos. El primero es la meditación, se hace una meditación para eliminar el ego. En esa meditación se hace una retrospección. En el tercero se hace un análisis reflexivo. En el cuarto se hace el análisis superlativo total, unitotal. En el quinto se hace un enjuiciamiento y en el sexto se hace la eliminación. La muerte psicológica es el primer paso, o mejor dicho, es uno de los pasos necesarios para encontrar el autodescubrimiento, porque es la única manera en la cual usted libera la maleza, libera el embotellamiento en el cual la conciencia está atrapada y no le va a permitir, y es el que no permite que esta conciencia en hechos se vaya manifestando en nuestra forma de vivir o en la forma como nos relacionamos. ¿Sí? Entonces, el miedo tuvo ese nacimiento. El miedo es el caldo de cultivo, el ambiente en el cual se desarrolla el ego con mayor libertad. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Y un adicional. El miedo se mata como que si fuera un agregado psicológico. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces, mis estimados participantes, miren, les invito nuevamente a ver los videos. Dentro de un momento voy a cargar el video en YouTube de la clase de hoy. También vamos a colocar la clase la siguiente clase, la número 7. Y si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, tenga pues la libertad en hacérmela saber en privado. O si alguien quiere escribir en grupo, pues a través del grupo. Bien. Si no tienen más dudas, más preguntas, pues les agradezco mucho. O si alguien tiene algo que decir, pues aquí estamos prestos para escuchar. Bien. Entonces, les agradezco mucho por su participación en la clase esta noche. Los invito a seguir practicando las técnicas del autoconocimiento. Por favor, ayudémonos con las técnicas que aquí se explican. La técnica del observador observado, la clave sol, el recuerdo de sí. Esta es la base del autoconocimiento. Si ustedes no van practicando, si ustedes no van ejerciendo las técnicas que aquí se explican, pues más adelante no van a poder comprobar pues lo que es. ¿Sí? De mi parte les quedo muy agradecidos por haber participado esta noche, pues tengan una muy feliz noche de descanso reparador. Pasen muy bien. Igualmente, que tengan todos linda noche. Muchas gracias. Linda noche. Luego.